Buenas tardes, aquí con ustedes una vez más, agradeciéndole a Dios y a cada uno de ustedes también que se toma de su tiempo, pues para seguir estudiando la Biblia, ¿verdad? Que esa es una prioridad para cada uno de nosotros como hijos del Señor, aprender qué nos quiere decir el Señor en su palabra, ¿verdad? Vamos a leer acerca de David, ¿verdad? Antes de empezar nuestro estudio de Biblia, vamos a poner este estudio en las manos del Señor para que Él sea nuestro maestro y nuestra guía y nos enseñe a cada uno lo que cada uno necesitamos aprender, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, gracias porque tu cuidado es infinito por cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes a seguir estudiando la Biblia, a seguir guardando tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Sea nuestro invitado de honor, sea nuestro maestro, sea nuestra guía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, del 37 al 46, ¿verdad? A ver qué nos dice el Señor acerca de la historia tan hermosa de David, ¿verdad? Que muchas veces quizás la podemos poner en práctica en nuestra vida también, porque todo lo que está aquí en la Biblia, estas historias pueden ser gran esperanza de victorias en nuestras vidas para agarrar fuerzas que así como estos hombres que temían al Señor salían victoriosas en sus batallas, también usted y yo salgamos de la misma manera, ¿verdad? Hoy nuestro estudio de Biblia le he puesto el título de esta manera: la fe en Dios te hace perder el miedo, que muchas faltas nos hace en ocasiones, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 37 de Primeras de Samuel 17. Dice: añadió David, Jehová me ha liberado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoreal en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí nos está hablando este pasaje de la Biblia acerca de la historia de David con Goliat, ¿verdad? Como cuando su padre de David lo manda que le lleve lonche a sus hermanos, ¿verdad? Cómo David llega a este lugar y mira que realmente la gente del ejército de Saúl, Saúl era el rey, ¿verdad? Iban a ir a pelear con los filisteos, pero los filisteos tenían un ejército y sobre todo tenían a Goliat, ¿verdad? Que era un hombre grande, fuerte, que sabía pelear con espada. La Biblia dice que era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Atemorizaba a las demás personas por la fuerza física, como se miraba, ¿verdad? Pero esta enseñanza puede ser una victoria para usted y también para mí, que verdaderamente, como dijo David,
no iba a ir a pelear con la fuerza física, sino que iba a ir a pelear con el Señor que iba a ir con él. Y mire, le voy a dar un ejemplo. Muchas veces nosotros estamos pasando situaciones en nuestra vida. Puede ser ejemplo de una enfermedad, que quizás el doctor nos da un diagnóstico y quizás el diagnóstico que nos da es muy desfavorecedor para nosotros. Nos entra el miedo, nos entra el temor de la enfermedad que a veces nos viene, ¿verdad? Entonces verdaderamente ese Goliat se nos deja venir a nosotros, pero cuando nosotros reconocemos, como David reconoció quién era el que iba a ir a pelear esa batalla, cuando usted y yo reconocemos que realmente en esa circunstancia el que va a ir a pelear la batalla en nuestra vida y el que conoce todo nuestro cuerpo porque Él nos formó, es nuestro Dios todopoderoso. Entonces Él va a curar, Él va a sanar, Él va a quitar cualquier enfermedad, aunque el diagnóstico sea algo desfavorecedor para nosotros. Él va a encontrar la cura para lo que lo humano no la ha encontrado, ¿verdad? Y esto puede ser una victoria para nosotros cuando estamos pasando por esas tribulaciones, porque son tribulaciones a nuestra vida que nos vienen a atormentar y a atemorizar, así como el ejército estaba atemorizado, ¿verdad? Algo que aquí escribí, dice: entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quizás esto es lo que nos hace falta confesar, decir y hacer cuando tenemos un problema o pasamos por una enfermedad o una situación que nos está agobiando, ¿verdad? Que nos está agobiando, porque yo le voy a decir una cosa: hay algo que cuando nos entra ese temor, nos quita todo, nos quita la alegría, nos quita la tranquilidad, nos quita hasta el sueño también, ¿verdad? Entonces aquí nosotros terrenalmente a veces estamos luchando esas batallas, ¿verdad? Y nuestras batallas a veces son mental y en nuestro corazón, porque nuestro corazón se va cargando de la tristeza o de la impotencia a veces como nos sentimos, porque muchas veces a lo mejor no es la enfermedad en usted, pero es en un ser querido, o es un problema que está pasando en su casa, o es una situación fuera de sus manos que de todas maneras nos entristece el corazón, ¿verdad? Pero ahora cuando leemos esta historia, miramos que si nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso que no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo, fuerte y poderoso, grande y majestuoso, que nos va a ayudar a salir de cada circunstancia que el enemigo va poniendo como un obstáculo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces hoy puede ser una victoria para nosotros el comprender que si nosotros vamos con el Señor, vamos a ir venciendo cada obstáculo que se nos venga a nuestra vida, porque algo que nosotros tenemos que comprender, que como hijos del Señor, el enemigo tiene sus ojos puestos encima de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros nos agarramos del Señor y no nos soltamos. Ahora sí que no nos vamos a soltar de Él, porque fuera de Él hay destrucción en nuestra vida. Pero si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, Él nos va a ayudar a brincar cada circunstancia en nuestra vida, aun que se nos deje venir ese Goliat, porque muchas veces así sentimos nosotros, que el problema es tan grande que se nos ha dejado venir, pero cuando nos acordamos que dice el Señor: yo estoy contigo y nunca te dejaré, como que descansamos en el Señor, acordándonos de esas palabras y decimos: Señor, en tus brazos voy a descansar, porque tú me vas a dar la victoria que yo necesito en este momento, ¿verdad? Algo que aquí escribí, dice: porque la bendición de Dios y el Todopoderoso a su lado nada le faltará. Dice: no es un puedo o quizás pueda brincar este obstáculo, porque si Dios está con usted,
no existe el pero, sino que voy a ir a salir victorioso, ¿verdad? Dice, Él es quien lo puede hacer y su poder no es limitado. Y eso es una realidad. Mire, el Dios que usted y yo servimos, al Dios que tenemos en nuestro corazón, no tiene ningún poder limitado. Su poder es infinito porque no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Y Él tiene cuidado. Sí, fíjese, algo tan maravilloso cuando uno viene a los caminos del Señor y el Señor nos va enseñando conforme a su palabra, ¿verdad? Cuál tan grande es su poder, cómo el Señor se ha manifestado en el Viejo Testamento, se sigue manifestando hoy por hoy en nuestras vidas también y sigue haciendo milagros muy grandes como los ha hecho antes y como hoy lo seguirá haciendo y en nuestro futuro también, ¿verdad? Porque ahora sí, hermanos, que con esta enseñanza nos debemos de agarrar de lo que dijo David: en el nombre del Señor yo voy, y diremos estas palabras: a vencer cada obstáculo que me venga, ¿verdad? Algo que aquí escribí, dice, porque para David y la fe en Dios fue simplemente un sí seguro. En la fe que él tenía en el Señor, él fue confiando que el Señor estaba con él. Por eso yo creo que le dio esa valentía, la misma valentía que usted y yo debemos de tener como hijos del Señor, ¿verdad? Porque acuérdese que hay un pasaje en la Biblia donde dice: los valientes arrebatarán el reino del Señor, ¿verdad? Los valientes, porque usted y yo tenemos que tener valentía para apartar tiempo para buscar de la palabra de Dios, para apartar tiempo para tener esa comunicación con el Señor. Valentía porque tenemos a veces que luchar los obstáculos de la pereza, a veces el no deseo de querer buscar de las cosas del Señor. Realmente a veces tenemos una lucha personal. Habemos personas que probablemente no nos gustan tanto la lectura, pero algo en lo que sí debemos de invertir tiempo es en la lectura de la palabra del Señor, porque es allí donde están nuestras victorias y nuestro crecimiento también, ¿verdad? Dice algo que aquí escribí, dice: Él no fue con miedo, quizás Dios vaya conmigo, quizás me mate el filisteo, no llevo la armadura apropiada. Él iba con fe y en el nombre de Jehová, el que nunca va a perder ni ha perdido ninguna batalla. Y eso es una realidad. Mire, cuando el filisteo les gritaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Que les decía: no hay necesidad que todos bajen a pelear conmigo. Escojan ustedes una persona y yo peleo con él. Si yo lo venzco a él, ustedes van a ser nuestros siervos, nuestros esclavos. Y si ustedes me vencen a mí, nosotros vamos a ser sus siervos, sus esclavos. Pero le digo una cosa, realmente, probablemente al mirar la gente a este hombre con la armadura que llevaba, la estatura que él tenía, la fuerza como él se miraba, realmente atemorizaba a las personas. Y muchas veces a nosotros así también nos pasa, hermanos. Muchas veces a nosotros también así nos pasa cuando nos sentimos atemorizados por la situación en que estamos viviendo. No, yo creo que no hay peor preocupación que el tener un enfermito en casa, que el tener a nuestros hijos enfermos o en una circunstancia que les está afectando a ellos. Ya puede ser problemas en sus trabajos, ya puede ser problemas en sus vidas personales, o ya puede ser un problema de alguna enfermedad, ¿verdad? Eso agobia nuestro corazón también a nosotros, ¿verdad? Pero le digo una cosa, cuando nosotros comprendemos que cuando nosotros venimos a los brazos del Señor y dejamos nuestra carga y le decimos al Señor: Señor, te entrego este problema, el problema deja de ser tan grande como yo y usted lo mirábamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor empieza a actuar. Empieza a actuar primero llenándonos de paz, porque a veces eso es lo que nos hace robarnos la paz, el miedo que entra en nosotros, porque es lo primero que el enemigo mete en nosotros, el miedo, porque él sabe que al tener nosotros miedos nos confundimos y ya no vamos a pensar ni vamos a mirar el problema
con una solución buena, sino que el miedo nos va a asustar tan grande que ya realmente nos va a desubicar, ¿verdad? Pero ahora en esto que hemos leído y ponerlo como en práctica en nuestra vida cotidiana, que no importa qué tan grande sea el problema, el Señor va a traer una solución a nuestra vida, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice, esto puede ser una enseñanza de fe y confianza para usted y para mí en el Señor. Así que por más grande que se mire el problema y la situación, aunque haya perdido toda la esperanza por el miedo y el enemigo nos intimide, acuérdese que lo que necesitamos es recordar quién está y anda con nosotros, que es nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo no quiere que usted y yo recordemos. Él no quiere que usted y yo recordemos que somos hijos de Dios, que tenemos la cobertura de Dios. Y muchas veces, hermanos, cuando usted y yo oramos y ponemos en las manos del Señor a todos nuestros hijos, a toda nuestra familia, la cobertura llega para todos ellos. Pero le digo una cosa, eso es lo que el enemigo quiere, que yo y usted lo olvidemos. Por eso es que nos atemoriza. Pero ahora que cada día que crecemos en la palabra del Señor y que la podemos poner en práctica, no le hace por lo que estemos pasando. Tener esa fe y esa confianza que el Señor va a hacer el milagro por el cual cada una de nosotros estamos esperando, ¿verdad? Algo que aquí escribí, dice, el filisteo tenía la confianza en el armamento probablemente que él llevaba, por eso les decía a ellos y los trataba de intimidar, porque él se sentía confiado con todo el armamento y la espada que él llevaba, ¿verdad? Él creía que los iba a destruir, pero les digo una cosa, era alguien que no servía al Señor. Meterse con los hijos del Señor es muy peligroso, porque Dios toma la justicia por usted y por mí. Nos hace valientes en los momentos que nos estamos debilitando, porque dice el Señor que nos da la valentía que cada uno de nosotros necesitamos. Él quita de nosotros el miedo, Él aparta de nosotros el temor, para que nosotros siempre tengamos esa mirada en el Señor y esa confianza en Dios, que es el que nos va a ayudar a seguir caminando, ¿verdad? Miren, un versículo que me gusta y trato de tenerlo siempre presente para que me recuerde qué tan grande es al Dios que yo sirvo y qué tan grande es su amor y su cuidado y cómo Él me mira y lo mira también a usted. Miren, ese versículo que está en Josué 1:9 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Espero en Dios que este versículo, hermano, sea de gran bendición para usted, como también lo ha sido para mi vida. En los momentos difíciles por los que he atravesado, ha sido un agua refrescante recordar el todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Por eso es tan importante el que tratemos de aprender partes de la Biblia, porque va a llegar momentos que en la batalla de la vida los vamos a necesitar. Déjenles leo algo aquí, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Si usted se fija, anteriormente el filisteo le había dicho lo que iba a hacer con David. Pero el filisteo se le olvidó algo muy importante, que David era hijo de Dios. Y David no iba con la fuerza que él llevaba, porque si usted lee la historia, usted se fija que dice la palabra de Dios que era un joven. No pudo llevar todo el armamento que le quiso poner Saúl, porque en primer lugar no lo sabía usar. Así que usted y yo no necesitamos una espada física, no necesitamos
un armamento aquí terrenal. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Lo que está en Efesios capítulo 6, que es el armamento del Señor, ¿verdad? Que tenemos que cubrirnos con Él para que podamos vencer todos los obstáculos del enemigo y así caminar día tras día, alabando al Señor, gozándonos con Él, dando gracias a Dios por cada victoria que Él nos da, porque yo creo que cada uno de nosotros, cuántas victorias no hemos obtenido en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a entregar este tiempo al Señor y también haciendo una oración de salvación. Y si hay alguien que nunca la ha hecho, quizás hoy Dios toque su corazón y sea su tiempo, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia de mí y de todos mis hermanos y toda nuestra familia, Señor. Te pido de todo corazón que toques el corazón de una persona, si nunca ha hecho esta oración de salvación, quizás hoy sea su momento, Señor, de salir de la esclavitud, del pecado a la libertad y quedar escrito en ese libro de la vida, y que repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Reconozco que he pecado contra ti, contra Dios, contra el Espíritu Santo y mis hermanos. Te pido perdón, te pido que me escribas en ese libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.